Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día a la bolsa, son las 9 de la mañana, es jueves 14 ya de noviembre y el mercado despierta. Venía mixto y ahora en verde. En positivo, el IBEX 35 está subiendo un 0,39% y superando los 11.400 puntos, 11.421. Vamos a ver qué está pasando por dentro. Tenemos a los títulos de Grifols encabezando las subidas, arriba un 3%, según publica el Confidencial. Brookfield ya ha levantado 11.000 millones de euros con Santander y Deutsche Bank para lanzar la OPA sobre la compañía de hemoderivados. Esto se traduce en que los títulos cotizan por encima de 11 euros. ArcelorMittal está subiendo un 1,7%, supera los 23 por acción. Bank of America ha mejorado su recomendación y eso se nota. Y tenemos a Repsol subiendo 1,5 puntos porcentual. Entre los que caen, Robi se deja un 0,46, Puig baja un 0,3 y Acerinox pierde un 0,25%. No estamos viendo movimientos importantes en cuanto a las caídas. Si nos fijamos en el mercado continuo, Duro Felguera encabeza las pérdidas, se deja un 8%. También estamos asistiendo a retrocesos en Nextil, que se deja un 2,61 y los títulos de tubos reunidos bajan un 2,4%. Subidas para Inmocemento después de la caída previa cuando la compañía se estrenó en este segmento de contratación, sube un 5,71. Tenemos al grupo financiero Urbas arriba un 3,5% y a Naturhaus recuperando un 2,4%. La prima de riesgo está en 72 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,13. Europa también en verde. También en positivo tenemos al Eurostock rebotando un 0,22%, la bolsa de París suma un 0,18%. Si nos fijamos en la cotización del DAX alemán, el rebote es del 0,4%. En Milán vemos una subida de un 1/4 punto porcentual y el único índice que tenemos en negativo es el FTSE británico, que se está dejando un ligero 0,12%. Mirando por dentro a los valores, tenemos a esta hora como más alcista dentro del Eurostock 50 ASML Holding, está subiendo un 2,21%. Hoy celebra su día del inversor y ha dicho el fabricante de chips que espera que sus ventas crezcan hasta 2030 entre el 8 y el 14%. También avances en Total Energies del 1,4% y Siemens en los puestos destacados, también en la sesión en la que ha presentado resultados. Sube un 0,9% después de ganar 8.300 millones de euros en su ejercicio fiscal 2024. Es un 4,4% más. Caídas dentro del Eurostock para el lujo con Louis Vuitton, que se deja un 1,24 en el día, que ha anunciado que tiene nueva directora financiera. Será a partir del 1 de febrero, es Cécile Cabanis. También estamos viendo recortes hasta ahora en Bayer, la Farma se deja un 1,9 y en SAP, que recorta un 0,75. Miramos en Alemania y algunos valores también que han presentado resultados. Destaca caída de Merck de 2 puntos porcentuales y tenemos también cuentas de Schneider Electric. La compañía está operando prácticamente sin movimiento. Vamos a ir con el resto de índices. También me interesa Bitcoin, me interesa oro, pero antes de nada, inflación en España. Dato definitivo de octubre. Confirmado por el INE, tal y como adelantaba hace unas semanas, el IPC sube 3 décimas en octubre hasta el 1,8%, motivado por la subida de los precios del gas
de la luz y de las gasolinas. Subieron también los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, incremento del 1,9% en tasa interanual, que es una décima más que en septiembre. Sube el IPC, sube también la inflación subyacente, en este caso repuntó en octubre una décima hasta el 2,5%. Más cosas, cierre de plazas asiáticas, futuros en Estados Unidos y el resto de activos. Pues si nos fijamos en los futuros americanos, están operando con mucha indefinición. Sí que tenemos caídas importantes en Asia. El Nikkei termina esta sesión con un recorte del 0,6% y a esta hora en Shanghái caída del 1,7% y en Hong Kong el recorte es del 2,2%. Vamos con las materias primas. En el caso de los precios del petróleo están bastante estables, sin apenas movimiento. El crudo Brent en $72,24 el barril. El West Texas en 68,38. En cuanto al precio del oro, continúa la caída. Tenemos la onza en $2.561. Pendientes también, como decías, de las criptomonedas del Bitcoin, que está superando ya los $91.000, 91.067. Es una subida en la jornada del 4,23%. Y en cuanto al mercado de divisas, vemos caída en el precio del euro frente al dólar, 1,0553 el par euro-dólar. Importante hoy vigilar a las SOCIMIs cotizadas, a Colonial y también a Merlin Properties, por los resultados, pero también por la intención del Gobierno de modificar su régimen fiscal. Ellas ya han anunciado que estudiarían el trasladarse fuera de España. Hoy hemos hablado en Capital Intereconomía con Jorge Fuentes. Él es gestor de Bestinver. Bestinver es la primera gestora española independiente de activos líquidos y nos ha contado que entre sus principales posiciones en las carteras nacionales e internacionales está Merlin Properties, y esto es lo que nos ha dicho. Desde luego no nos gusta que no haya un marco legal estable por parte del Gobierno, pero creemos que no va a pasar tanto. Es decir, el valor que tienen los activos de Merlin Properties creemos que no está bien reflejado en el precio actual, sino no estarían en cartera. Creemos que hay mucha rentabilidad que extraer de esos activos en los próximos años y esperemos que siga cotizando con un código postal español, porque la posibilidad de que se vaya a otro país existe, como ya pasó con Ferrovial. Pero vamos, creemos que al final todo este ruido aterrizará en algo razonable y podremos seguir disfrutando de los cash flows que generan los activos que tiene en propiedad Merlin, muy bien dirigidos por el señor Clemente. Vamos a vigilar a Merlin, a Colonial, por esto y también por las cuentas que están publicando en esta recta final del año. Vamos a vigilar a otras SOCIMIs cotizadas. Hay muchas, pero estoy pensando en las más importantes, en un Lar España, en un Castellana Properties, o estoy pensando también en un Arima. De este segmento del mercado del inmobiliario cotizado hemos hablado también con Tomás García Porriños de Santander Asset Management. A ver, en general la incertidumbre obviamente no es buena y las noticias o los movimientos podrían perjudicar los beneficios, y en ese sentido, lógicamente, el sector se resiente. Pero aún así, dentro de unos términos más generales, o lo que sería una asset allocation más general, no hay que olvidar que esto es un sector relativamente pequeño, una región relativamente pequeña, no es demasiado importante para lo que sería el sector en general. Mirando a la renta variable y mirando también a otros dos activos, uno el oro y el otro Bitcoin. Bitcoin ahora mismo en $91.059, sube un 4% frente al día de ayer y sube un 20% en la última semana. Y el otro activo es la onza de oro, que recorta hasta $2.562. Escuchamos a Pedro de AvaTrade, a Pedro Sánchez. A ver, está claro que el Bitcoin está impulsado, ¿no?, por esa promesa de Trump de hacer de Estados Unidos un hub del Bitcoin. Entonces, realmente mucho de lo que pase en la economía los próximos meses va a depender de realmente todas aquellas políticas que Trump, todo lo que ha prometido, pues intente implementar, ¿no?, en realidad. Entonces, bueno, el mercado ahora va a estar expectante. Depende del candidato que salga, pues uno puede esperar cosas diferentes, ¿no? Pues normalmente al dinero no le gusta la incertidumbre. Ya ha utilizado el oro como valor refugio. Ahora que ya tenemos certidumbre, ya sabemos que el candidato Trump es el que va a ser el presidente de Estados Unidos y sabemos cuáles son las políticas que va a llevar a cabo. Bueno, pues el dinero sale del oro como refugio y busca la rentabilidad en otros activos.
Son las 9:08. Hoy tendremos consultorio a partir de las 9:30 con Javier Echeverri, analista de mercados. Ojo, porque vamos a tener también consultorio de fondos de inversión a partir de las 10:30 de la mañana con Gabriel López de Inverdif. Y vamos a hablar con una compañía española, pertenece al sector energético, que está preparando su salida al Nasdaq. Sí, su salida al Nasdaq. Vamos a ver por qué ha escogido este mercado, cuál es su negocio y, bueno, qué porcentaje del capital piensa sacar allí al mercado americano. Estará con nosotros el presidente de MAPS Energy, Ángel Serrano. De todo esto y mucho más hablamos aquí en Capital Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempica, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. A veces adelantarse a los acontecimientos tiene sus ventajas y también sus tecnoventajas, como adelantarse al Black Friday del Corte Inglés, ya que ahora encuentras precios como estos. Tienes un smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro por solo 279,90 euros o una lavadora Hisense por solo 429 o también una freidora sin aceite Cosori por solo 129 euros. Todo esto y mucho más en todo lo que te gusta de electrónica y en electrodomésticos, también en Hipercor, y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como el seguro gratis e incluso entrega en el mismo día para miles de productos. Como ves, hay cosas que no pueden esperar, como los precios del adelanto del Black Friday del Corte Inglés. Recuerda, hasta el 17 de noviembre, adelántate al Black Friday en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. No esperes más. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 9:12. Miramos al mercado español. Primero, una empresa que está a punto de cotizar en el mercado. No sabemos si a lo largo de la mañana de hoy o mañana. Es Cox Energy. Efectivamente, esta madrugada la compañía comunicaba a la CNMV que finalmente ha fijado en 10,23 euros el precio de su salida a bolsa. Es decir, en la parte baja de la banda, que se situaba entre 10,23 y 11,38 por título. La compañía conseguía ayer cerrar libros y alcanzar los suficientes inversores para cubrir su oferta pública de venta de acciones por valor de 175 millones de euros. Lo más tarde que cotizaría sería mañana 15 de noviembre porque se ha cerrado la operación esta madrugada y no sabemos si van a llegar a tiempo o no. Si finalmente sale a bolsa hoy, se convertirá en el tercer estreno en el parqué español este año, tras el debut de Puig en mayo y el listing ejecutado antes de ayer por Inmocemento, la filial inmobiliaria y de Fomento de FCC, que no ha supuesto la colocación en el mercado de acciones ni nuevas ni antiguas. El IBEX 35 está cayendo un 0,42%, se sitúa en 11.424 puntos. ¿Alguna otra cosita más interesante? Pues sí, vamos a ver cómo están cotizando algunas compañías. Es el caso de Grifols, subió un 2,4%, supera los 11 euros por acción en 11,11.
Hoy el Confidencial publica que el fondo Brookfield finalmente ha conseguido 11.000 millones de euros de financiación de Santander y Deutsche Bank para lanzar la OPA sobre la compañía. Eso está impulsando claramente las acciones al alza. Repsol subió un 1,72 y también estamos viendo subidas en el sector financiero. Otro que gana es ArcelorMittal, arriba un 0,9% en 22,82 después de que Bank of America haya mejorado recomendación de neutral a comprar. Y vamos a fijarnos en las Socimis. Inmobiliaria Colonial sube un 0,66%, algo más de medio punto recupera Merlin Properties. Han abierto la puerta a sacar su sede social de España ante el incremento de la presión fiscal. Y dentro del mercado continuo, un par de compañías que son noticia. Bueno, decir que Inmocemento está rebotando con fuerza tras los fuertes descensos del día de su colocación en bolsa. Subió un 5,71%. La Plus ha reducido su resultado operativo un 36% hasta el mes de septiembre. Sus títulos caen un 0,74% y caídas de un 1,75% para Anres Holding, que ha reducido en un 95% el beneficio neto en los 9 primeros meses del año, hasta 3 millones de euros frente a los 56 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Miramos a Europa. 2-3 cositas muy rapiditos. Lo más destacado, ¿dónde lo tienes? Pues vamos a mirar los resultados empresariales y esta hora dentro del Eurostock destacan las subidas de Siemens de casi el 6%, también de Deutsche Telekom, que está rebotando un 2,5%, son de las más alcistas de las que han presentado resultados, pero se cuela también a SML Holdings, que anuncia mejora de sus ventas hasta el año 2030 en el día de hoy, que celebra el Día del Inversor. Rebote del 3,22%. Otros resultados que se publican hoy, los de Merck, en este caso estamos viendo una caída del 2,14%. Y recortes también en el Eurostock 50 para el lujo. Tenemos Hermès cayendo un 0,6%, Louis Vuitton cae medio punto porcentual y para una reaseguradora Munich Re que cae un 1,5%. Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Qué haces? ¿Tirar la basura? ¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge. Pues sí que es un truco fácil. ¡Claro! Haz tu magia. Ayuntamiento de Madrid. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Inversión y finanzas en tus manos.
Gustavo Martínez es asesor financiero, experto en bolsa y catedrático en la Universidad Marroquín. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Pues aquí viendo el mercado, entretenida. Sí, no es para menos, ¿no? Yeah. Sobre todo ahora que ha llegado el binomio Trump-Elon Musk y las expectativas se han cambiado, ¿no? Y esto es así, ¿no? Los mercados son muy variantes en el corto plazo. Bueno, y han cambiado para mucho mejor para la bolsa americana, ¿no? Sí, es obvio, ¿no? Que un gobierno Trump-Musk donde se crea un departamento de eficiencia que pretende reducir toda la burocracia, ¿no? Y impulsar las economías de escala, y pues eso da alas a los mercados, ¿no? Al final los mercados están compuestos por empresas, y si tú a las empresas les facilitas el crecimiento, pues obviamente va a entrar dinero ahí, ¿no? Va a entrar dinero en las participaciones, buscando precisamente unos mejores beneficios como consecuencia de ahogar menos a las empresas, ¿no? Yo creo que es la dirección correcta. Ahora lo que hay que ver es si se va a cumplir, ¿no? De momento, ¿esto le está beneficiando mucho más a la bolsa americana que está haciendo sombra a Europa? Sí, sin duda. A ver, al final, si Estados Unidos le va bien, el efecto inercia es que al resto del mundo pues le tiene que ir bien, ¿no? Y esas divergencias se tienen que corregir, pero sí que es cierto que el capital ahora huye hacia Estados Unidos, donde se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, y en Europa se están haciendo en dirección contraria a la gran mayoría de los países, ¿no? Con lo cual, el mercado al final pues busca rentabilidad, la rentabilidad es crecimiento y riqueza, y el dinero huye hacia las economías de escala y hacia donde potencialmente se puede crecer más. ¿Dónde está el foco ahora mismo? Pues en Estados Unidos, ¿no? Y probablemente salga de Europa huyendo sobre todo de aquellos países donde se va en dirección contraria, por ejemplo, como España, ¿no? ¿Lo dices por las SOCIMIs? Bueno, las SOCIMIs es un elemento más, ¿no? Donde ya hemos visto algunas caídas de ellas, como Merlin Properties, Colonial, ¿no? Sobre todo por la eliminación de este elemento fiscal de la excepción de pago de impuestos sobre beneficios si no repartes el 90% del dividendo, que no es otra cosa que añadir más burocracia y presión fiscal, y claro, al final pues el dinero acaba saliendo de aquellas empresas que se van a volver bastante menos competitivas como consecuencia de que el Estado trata de expropiar más sus beneficios, ¿no? ¿Y a dónde tiende ese dinero? Pues como he dicho antes, hacia donde el crecimiento y la libertad pues es más clarividente, ¿no? ¿Tú crees que va en serio este órdago de las grandes SOCIMIs cotizadas, un Colonial y un Merlin, que se van? Sí, claro, sí, sin duda. Es que si tú les quitas ese beneficio fiscal, no van a poder crecer, se van a volver muy poco competitivas con el resto de competidores a nivel europeo, ya no te digo a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo ideal, si quieren crecer fuerte y mantenerse en el mercado a largo plazo, es que se deslocalice en países donde se favorece más el libre mercado, ¿no? Así que sí, sin duda yo creo que sí, que terminarán por irse, ¿no? Dos cositas más que me interesan del mercado. Uno de ellos, el oro. Desde que Trump salió victorioso en las elecciones del pasado 5 de noviembre, el oro ha caído en torno a un 6%. ¿Por qué el descenso del oro? Bueno, un 6%, Susana, estamos hablando de que hace 2 años, en noviembre, por estas fechas, el oro estaba en $1.550 la onza, ¿no? Lleva una subida de más de un 60% en 2 años, ¿no? Un activo que, bueno, vamos a ser honestos, no produce absolutamente nada en cuanto a rendimientos exógenos se refiere, con lo cual es normal, primero, que haya una corrección y una purga, porque hay mucha parte de FOMO que ha entrado en el oro sin saber por qué está comprando oro. Esa es una de las patas. Y segundo, porque las expectativas en Estados Unidos pues han cambiado hacia una mejora en cuanto al dólar se refiere. Las expectativas a corto plazo, el mercado a corto plazo es muy volátil y muy maníaco depresivo, ¿no? Entonces, si percibe que hay un presidente del gobierno que va en serio a favor del dólar, lo cual es bastante cuestionable, y para mí la tesis del oro no ha cambiado en absoluto, pero si percibe que Elon Musk y Donald Trump pues se van a tomar en serio esto de la política, van a ser responsables incluso a costa de reducir la deuda y el déficit, entonces el oro no tendría sentido
en ese escenario. Ahora, la pregunta es, ¿van a cumplir con eso? ¿Se va a reducir la deuda en Estados Unidos? Pues yo creo que no, ¿no? Entonces, para mí, sí, la tesis sigue intacta a largo plazo, sin que, por supuesto, como cualquier otro activo, no sufra de volatilidad del corto plazo. Es que es todo el sentido del mundo, ¿no? Oye, Bitcoin, ¿te gusta Bitcoin? ¿Crees que puede seguir subiendo al calor de Trump y todas las medidas y todo el pro tema cripto que es Trump? Sí, me gusta Bitcoin. Creo que es un activo muy interesante y además el mercado nos lo ha dicho así, ¿no? Es el activo que más sube de la historia. El otro día hacía yo las cuentas, ¿no? Y subía, creo que 95 millones%, ¿no? Desde que se hizo la primera transacción en el año 2009, con lo cual no ha habido nunca, jamás en la historia de los mercados nada parecido. Eso es que hay algo, ¿no? El mercado te está diciendo que hay valor. Ahora, lo que creo que correlaciona mucho con el riesgo y el apetito por el riesgo se ha instalado en el mercado, ¿no? Y ya hemos visto que Bitcoin correlaciona mucho con el riesgo, ¿no? Cuando el Nasdaq ha caído fuerte, pues Bitcoin también lo ha hecho, ¿no? En el año 2022, cuando empezaron a subir los tipos, el Nasdaq cayó y Bitcoin cayó un 60 o un 70%. Entonces, si hay apetito por el riesgo y además Trump es favorecedor de crear reservas de Bitcoin, pues es normal que suba y se vaya a los 100.000, como está prácticamente cotizando, ¿no? Sin más, creo que sigue siendo un activo muy interesante que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado, porque es un activo muy volátil y si mañana repunta la inflación y se empiezan a subir los tipos de interés o la política monetaria cambia, Bitcoin va a corregir, ¿no? Y mucho, además. Oye, seguimos con resultados empresariales a uno y otro lado del Atlántico. En Europa parece que son algo menos brillantes que los de Estados Unidos. ¿Tú crees que las valoraciones todavía le dan potencial viendo estas cuentas y las guías que están presentando a las bolsas y especialmente a las bolsas europeas? Yo creo que las bolsas en Estados Unidos y en Europa están muy caras en general y creo que el múltiplo que está cotizando Estados Unidos es un múltiplo históricamente muy elevado y que no tiene demasiado sentido, salvo que los beneficios empresariales en el 2025 se disparen, pero es que aún descontando beneficios empresariales crecientes, como descuenta la relación precio-beneficios esperada del año 2025 del Standard & Poor's 500, estaría pagando el Standard & Poor's 500 estaría pagando alrededor del 4,5%, cuando la nota americana o la tasa libre de riesgo a 10 años te está pagando prácticamente lo mismo. Así que para mí estar en bolsa o en índices ahora mismo no tiene ningún sentido. Y en Europa lo mismo. Creo que hay una sobrevaloración, ¿no? Ahora, ¿eso significa que vaya a corregir el mercado? Ni mucho menos. Se puede tirar otros 2 o 3 años así. Ahora bien, esto no va de adivinar cuándo va a corregir o cuándo no. Esto va de decir o pensar o inferir si algo está caro o no está caro. Y en mi opinión, las bolsas están cotizando unos múltiplos exageradamente caros, ¿no? 2 cositas o 3. Bueno, me tiraría, Gustavo, ya lo sabes, tiempo hablando más detenidamente contigo. Pero Y yo encantado, Ya sabes cómo es esto de la radio y la información. Ayer conocíamos datos de inflación en Estados Unidos. ¿Tú crees que el calendario de bajada de tipos de interés por parte de la FED, pensando en inflación y pensando también en Trump, que es pro aranceles, va a seguir intacto? Bueno, yo creo que Trump va a presionar. Ahí vamos a tener, eso va a ser el culebrón del año 2025, porque ya te digo, si es que la jugada es muy complicada de dilucidar. O sea, ahora mismo los bonos están cotizando que va a haber inflación. Están subiendo todos los bonos de alrededor de la curva desde 1 mes, 3 meses hasta 10 años, ¿no? Descontando precisamente tensiones inflacionarias. Además estamos viendo repuntes que es el del bono a 3 meses, que es el que sigue la Reserva Federal, con lo cual yo me la juego a que va a haber un ligero recorte en diciembre y ahí va a estar y en 2025 la cosa va a cambiar por completo. Creo que la tasa terminal de tipos de interés va a estar en el 4% y que los bonos están descontando muy bien pensiones inflacionarias. Esto lo estaba descontando por lo menos el oro también muy bien, aunque ahora corrige pues las expectativas han cambiado, pero yo creo que la renta fija lleva razón y que la renta variable, por supuesto, pues no está teniendo en cuenta estas tensiones inflacionarias y veremos en el año 2025 con un Trump que ha dicho que quería bajar los tipos de interés a tope, poner quantitative easing, crecimiento a tope, etcétera, etcétera, cuando la inflación repunte, que repuntará, cómo actúan, ¿no? Y ahí es donde hay que tener prudencia, ¿no? Y luego del equipo de Trump, ¿cómo lo ves? ¿Y qué esperas de sus primeras medidas en plan económico? Sí. Bueno, ambiguas, ¿no? Es en cuanto al crear el departamento DOGE que va a dirigir Musk,
y este otro señor que era también presidente de la República, Ramaswamy, no recuerdo ahora mismo el nombre, que lo ha nombrado recientemente, ¿no? Y lo que quiere es reducir el papel del Estado y la burocracia y tal, fenomenal, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto al estricto corto plazo, ¿no? En cuanto al proteccionismo y el mercantilismo que quiere establecer con aranceles fortísimos porque sabemos que estamos en medio de una guerra de divisas, pues ahí yo creo que finalmente lo que van a hacer es terminar por generar inflación en Estados Unidos para hundir al resto de sus rivales en el momento en el cual se establezcan aranceles por todos los lados, ¿no? Y el momento en que Estados Unidos vuelva a generar inflación, ya sea comprando bonos o estableciendo medidas de política monetaria favorables a ello, el oro va a volver a tomar su tendencia alcista, el resto de divisas se van a hundir a mínimos históricos y el dólar seguirá por encima de ellas, ¿no? Vale. Oye, ya lo último, de la subida de la bolsa este año, de las bolsas este año, ¿cuánto es por los ETFs? Bueno, yo creo que en los ETFs ha entrado bastante liquidez, y eso es una de las cosas que el mercado debería tener muy en cuenta, ¿no? Porque al final es un dinero que no tiene apenas respaldo fundamental, no es un dinero que entre directamente a la compraventa de acciones o participaciones como consecuencia de que tienes un análisis fundamental detrás y, por tanto, un precio objetivo que responde a una serie de fundamentales, a una serie de criterios, ¿no? Entonces el ETF lo que te está diciendo es que compras una cesta de activos que es muy arbitrario o muy complicado valorarlos, ¿no? Así que ahí yo creo que hay bastante dinero que no debería de estar, y por eso en parte las bolsas están en máximos históricos, ¿no? Porque hay mucho capital que busca rentabilidad fácil y la tendencia es muy positiva, y eso es una de las cosas que el mercado tendrá que purgar a futuro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Gustavo, nada, que me he ido de tiempo, pero bueno, me encanta charlar contigo. Encantado. Cuídate, muchísimas gracias. Gustavo, muchas gracias, y bueno, esto da para reflexionar mucho, nos has pellizcado un poquito, cuídate. Vale, muchas gracias, Susana. Chao, un beso. adiós. Chao. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intur se unen en un nuevo concepto. Juntos impulsando el turismo cultural. Del 15 al 17 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, hay 1 millón de euros en premios. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
915331851, teléfono directo, nos pueden llamar. Saben que me encanta escucharles, que me planteen dudas sobre grandes y pequeños valores de la renta variable española o valores de las plazas europeas o del mercado americano. Me gusta cada vez más cuando plantean dudas sobre valores internacionales. Tienen otro teléfono, 609 22 47 16. Hay mensajes de texto o también mensajes de voz, que me gusta escucharles, se lo repito. Y cómo no, tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través de ese canal pueden ver en directo los gráficos que nos va a presentar Javier Echeverri, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero, IBEX 35, niveles a vigilar en el corto plazo, soportes y resistencias. Pues soportes y resistencias tenemos clarísimamente marcado el 11.190 como soporte. Toda esa zona es un soporte importante. Ahora mismo está en una zona de soporte también, en esta zona de los 11.430 aproximadamente, que ha testeado. De momento no lo ha soltado en esa perforación que tiene de caída después de los máximos que hemos visto de los 12.037, y de momento, como digo, todavía no ha roto ese soporte. Podría romperlo, podría confirmarse. Todo indica que está haciendo una figura de pullback, es decir, esa ruptura, vuelta al soporte y caída para confirmar la ruptura, y que podría irse a esos 11.190, que es un poco lo que estamos viendo. Ahora mismo cotiza en 11.395. O sea, a 11.190. Ahí, ¿y si pierde ese nivel? Y si pierde ese nivel nos vamos ya al siguiente soporte natural, que estaría en torno a los 10.887, 10.880. Vale. Por el lado del mercado americano, ¿ahí ves más cerca las resistencias que los soportes? ¿El mercado tiene muchas más ganas de seguir marcando nuevos máximos? Tiene todavía cancha por arriba. Los 6.017 que tocó aún le dejan un poquito más de espacio hasta la zona de los 6.200, 6.230 aproximadamente, y por tanto aún tiene un poquito más de cancha por arriba. Puede estirar un poquito más esta locura, este desenfreno. Lo que pasa es que lo más probable es que tome beneficios después de la super resaca de las elecciones en Estados Unidos, que tome beneficios, que se apoye en la zona de los 5.870 aproximadamente, incluso que se vaya al soporte siguiente natural, que sería lo lógico técnicamente hablando, en torno a los 5.700 aproximadamente. Dentro de esa zona lo normal sería que tomara un poquito de aire para luego ya encarar el rally de Navidad, que ya sabemos a todos que nos gusta mucho. No lo hay todos los años, pero hombre, con la situación actual que tenemos es muy muy probable que nos encontremos también un rally de Navidad. Pero para que eso suceda necesitamos un poquito de corrección, que haya un poquito de descanso, que haya toma de beneficios. Está todo en máximos de manera muy muy fuerte, y por tanto es hora de recoger dinerito. Lo que pasa es que acaba de salir Trump, entonces hay muchas cosas que se están moviendo todavía como para decir, bueno, vamos a recoger ya. Todavía puedes tirar mucho más. El FOMO a quedarse fuera, decir no me voy a perder esta subida, de esta euforia, de la revitalización de la America First, de todo lo que nos está contando Trump, está haciendo entrar liquidez, está haciendo entrar dinero al mercado. Recordad que hacer entrar liquidez es hacer entrar inflación. Así es que ya lo hemos visto, se nos ha ido al 2,6, ha subido de ese 2,2 al 2,6. Bueno, vemos un poquito los efectos, no necesariamente en este dato concretamente, porque evidentemente lo que se está evaluando no es lo que ha pasado en las elecciones, sino la tendencia natural. Pero las albricias, la pujanza con el que dinero está entrando en la renta variable sí que puede provocar este aumento de la inflación, que ya está dando ligeros coletazos por ahí. Si hay rally en Navidad, ¿qué valores pueden liderar ese rally? Pues hombre, las tecnológicas indudablemente siguen muy muy fuertes. Tradicionalmente las tecnológicas en Navidad lo hacen muy bien. La banca evidentemente lo está haciendo muy bien. Tenemos Bank of America, tenemos un montón de bancos en Estados Unidos que están funcionando muy bien. Tenemos Citigroup, tenemos Wells Fargo, ha hecho una barbaridad, ha pegado un subidón brutal. Tenemos un montón de valores de banca, de seguros, lo decíamos a principios de año y se ha cumplido perfectamente. Las aseguradoras
han arrasado este año 2024 y por tanto, bueno, son sectores que tenemos que tener muy vigilados. Por supuesto, la tecnología no es infinita, no puede subir siempre, tiene que haber un momento en el que recoja beneficios, pero es probable que el fin del año, que el rally de Navidad, que el final de 2024 no sea cuando las tecnológicas se caigan. Es probable, ya sabéis que los mercados son soberanos, al final hacen lo que les da la gana y es el dinerito el que decide. Si bien, fijaos en la subida del dólar y cómo está ponderando la liquidez, el flujo de capital, cómo se está moviendo hacia ese antiguo refugio que es el dólar, saliendo del oro. Si nos fijamos en este momento y vemos el oro, esa corrección que está teniendo, es una corrección totalmente normal, no tiene ninguna señal de alarma, está simplemente acudiendo a su zona de soporte, que estaría en torno a los 2.540, 2.520 aproximadamente. Esa zona es donde se debe apoyar el oro, donde el capital está saliendo hacia este índice Dixi, está este índice del dólar, que vemos cómo ha subido más de un 3,27% desde octubre, desde el 11 de octubre en concreto, un poquito antes, desde el 22 de octubre. Bueno, vemos esa traslación, ¿no? Un poquito que podemos observar que ha tenido muchísimo que ver esa reelección de Trump desde el día 5 de noviembre, como todos sabemos, y como vemos, bueno, pues el oro ya había empezado a corregir un poquito más, porque es normal, es que se tiene que tomar beneficios. Si además el capital fluctúa a un refugio tradicionalmente seguro y con una prospección de que se active de nuevo la economía en Estados Unidos gracias a las elecciones y a la presidencia de Trump, pues nos encontramos con este escenario. Muy bien. Voy con oyentes y lo primero, nota de audio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes y llamo desde Guadalajara. Quería preguntar al analista qué le parece si sería un buen momento para entrar en Nvidia. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Nvidia, para entrar. Pues vamos a ver Nvidia, a ver cómo está en este momento, a ver qué nos cuentan. Pero vamos, en principio nunca recomiendo entrar en valores en máximos. Tenemos Nvidia muy próximo a los máximos después de ese recorte que hizo, de ese split que hizo. Lo tenemos actualmente en 146,27 cuando su máximo son 149. ¿Qué tenemos que hacer? Busquemos zonas de soporte. 130, por ejemplo, con 93 puede ser un soporte muy interesante para Nvidia. No queramos subirnos al carro cuando ya ha pasado, porque lo más probable es que nos caigamos. Vamos a intentar subirnos al carro cuando tiene una paradita, cuando se va a un sitio donde podamos subir cómodamente, cuando hay un recorrido interesante. Lo he dicho antes, las tecnológicas siguen empujando muy fuerte, me parece que siguen siendo una muy buena opción, pero el punto de entrada, el sitio donde tenemos que entrar, no vale cualquiera, porque si hay una corrección, que sería natural que lo hubiera antes del rally de Navidad, y podría incluso corregir hasta 115, fijaos, desde el punto actual, si se nos fuera a 115, estaríamos hablando de una pérdida del 22%, y entonces esta oyente nos diría, hombre, Echeverry, ¿cómo me has dicho que entrara en Nvidia si ha caído un 22%? Pues esa caída sería perfectamente natural antes del rally de Navidad y no pasaría nada. Por tanto, busquemos puntos de entrada que pueden ser más interesantes, en torno a esos 128, 130, 135, bueno, que veamos que toma un poquito de aire el título, ¿no? Que toma un poco de beneficio, y a partir de ahí, entonces sí, planteémonos la ponderación que queremos darle a ese título, y sobre todo, recordemos diversificar, que le va muy bien Nvidia, sí, pero no pongamos todos los huevos en la misma cesta. Muy bien. Voy ahora con Jorge, buenos días. Sí, buenos días. Quería preguntar al analista si ve alguna similitud entre Porsche Automobile Holding y Corporación Financiera Alba. Lo digo porque Porsche está diversificando mucho en inteligencia artificial, entre otros muchos sectores. Vale. Muchas gracias. Gracias. Javier. Porsche lo he entendido, pero no he entendido... Yo también, lo otro no, Porsche y luego Corporación Financiera Alba.
Bueno, Porsche Automobile Holding en principio tiene una corrección importante. Yo la verdad es que no la sigo especialmente porque el segmento de motor en Europa está bastante complicado. Entonces no es un sector en el que esté poniendo el foco. Hemos visto cómo tanto Volkswagen, que podemos verla, a ver si la saco, que siempre sale mal cuando la quiere sacar uno en pantalla, Volkswagen AG, aquí la tenemos. Bueno, es el gráfico que no era, pero nos vale para hacernos una idea, con una caída absolutamente brutal y que, bueno, sinceramente, aquí está. Ahí está, el Getex. Vemos una caída bestial, el segmento está muy comprometido, están pegando durísimo desde China con los EV, con los vehículos eléctricos, y la verdad es que si te fijas, por ejemplo, como decía, en Volkswagen lo ves en una zona muy comprometida con soporte que no veía desde marzo del 2020. Esto nos hace pensar que es un sector del que en este momento tenemos que huir. Sucede que se ha promulgado por activa y por pasiva que los aranceles a China van a ser muy duros. ¿Qué pasaría si Europa decidiese, en vez de subirle aranceles a China, hermanarse con China y trabajar en colaboración? Primero, que no tendríamos los políticos que tenemos, porque serían bastante más listos que los que tenemos. Pero si así fuera, si ese caso se diese, lógicamente el sector del automóvil en colaboración con China podría trabajar mejor. En principio, el miedo a que los vehículos más baratos, si no se sobrecarguen, actúen sobre el segmento del motor, pues está haciendo que sea un segmento muy perjudicado, donde los inversores no se atreven a entrar por esa competencia. No está entrando liquidez y, por tanto, las acciones siguen cayendo. La competencia sana y buena es fantástica y hace crecer a las empresas. El miedo, el proteccionismo y el intento de sujetar el mar con dos puertas de hipermercado no funciona. Así es que, de momento, desde luego, el sector de automoción no es algo donde yo pondría mi foco. Voy con Ana, buenos días. Hola, buenos días. Mire, tengo acciones de Ferrovial y me extraña porque han hecho como una ampliación o no sé, un dividendo, ¿no? Y dan tantas acciones como tienes actualmente. Entonces me parece imposible que si tengo 500 acciones me den otras 500. No sé, ¿quién me lo puede explicar? Es que no tengo... O sea, ¿me decía de qué acción? ¿De qué compañía? De Ferrovial. Ferrovial. Porque tiene usted 500 acciones. Y ahora, bueno, van a dar un dividendo a lo mejor no en metálico, ¿no? Sino en acciones. Sí, me pueden dar o metálico o darme otras tantas acciones. Vale. Entonces me parece inverosímil porque si yo vendo estos derechos me los pagan a 0,39. Vale, pero si me dan otras tantas acciones resulta que van a 30 y tantos euros. Es unas cantidades muy desorbitadas. Vale. O sea, no lo entiendo. Le decimos a Javier que nos lo explique cómo funciona esto. Gracias, muy interesante la pregunta, Ana. A ver si le podemos ayudar. Oye, ¿cómo funciona este tipo de retribución al accionista? Pues en principio no estoy siguiendo Ferrovial, pero si hay un reparto de dividendos próximo, y como bien decía, el reparto de dividendos puede ser en capital o puede ser en ese interés compuesto, que al final es lo que es una retribución en acciones, es reinvertir el beneficio que ha tenido la empresa en la propia empresa. Es justamente esa técnica que todos conocemos del interés compuesto. El interés que yo he obtenido lo reinvierto para que engrose la masa de dinero que yo tengo en un título y, por tanto, cada crecimiento haga que mi capital no solamente crezca, sino que también crezca el porcentaje de esos intereses que no tenía y que a día de hoy forman parte del grueso que está ampliándose. Esto es la base del interés compuesto. Pues claro. Perfecto. Si consideramos que Ferrovial tiene un buen futuro, pues muy bien. La tendencia, desde luego, es alcista en Ferrovial. Tenemos una zona de soporte en los 35,50, cotiza en 35,88
y vemos un movimiento lateral de consolidación en Ferrovial. Si hacemos un poquito para atrás en el gráfico y vemos el movimiento anterior, veremos que ese movimiento de consolidación claramente se produjo en torno a los 27,40, 27,50, y dentro de ese movimiento se rompió a partir de los 30,48 y estamos asistiendo de nuevo a una subida con un movimiento lateral de consolidación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues solamente el cielo lo sabe, pero desde luego tiene toda la pinta de que ese movimiento de consolidación sigue funcionando, sigue movimiento alcista y sigue, por tanto, siendo una idea interesante reinvertir bajo la idea del interés compuesto los dividendos que nos dan en las propias acciones de la compañía. Porque además nos vamos a ahorrar una cosa importante que casi siempre olvida el inversor retail, que son los costos de gestión. Aquí no hay costos de gestión, nadie gestiona. Si directamente yo paso mis dividendos a dinero y luego compro acciones, eso tiene un coste. Si directamente elijo que mis dividendos me los entreguen en acciones, el coste es cero. Así es que también es una opción interesante, dependiendo de los volúmenes de capital. Hay un dinerito ahí importante que no gastarse, que también se suma al beneficio. Vale, lo estoy viendo, es un dividendo de 0,45 euros el próximo 13 de diciembre. Lo van a repartir entre todos los accionistas, que pueden elegir entre recibir el cupón en efectivo si lo prefieren o mediante acciones. Y la fecha es el 13 de diciembre. Voy ahora con nota de voz, ¿o quién? Rafael, buenos días. Rafael, buenos días. Creo que soy por teléfono, Susana. Sí, por Hola, teléfono ya. Buenos días, cuénteme. Hola, y saludar a Javier y daros las gracias. Te quería preguntarle a Javier por dos acciones. Una es Navíos Marítim, que el ticker es NMM, o sea, Navarra, Málaga, para entrar. Y la otra es, que es un poco más volátil, Grab Holdings, que el ticker es GRAB de Barcelona, también para entrar. Si es posible, que me las punto de entrada y salida. Gracias. Gracias. ¿Qué dices, Javier? Javier, ¿te hemos perdido o qué? ¿Qué pasa con Javier? No, perdón, había puesto... Vale. Había puesto el mute para... Vale. Cuéntame. Una tenemos Navíos Marítim en pantalla, justamente. Muy buen punto de entrada, Tenemos en ese soporte justamente con la media móvil de 200 periodos, esa media móvil simple que nos habla un poco de la tendencia que tiene el título. Un título muy alcista que se ha comportado muy bien. Si vamos un poquito a ver hacia atrás, vemos que es un título que tuvo una caída muy fuerte. Todo lo que tiene que ver con navieras lo ha pasado muy mal. Y dentro de esta temporada estamos viendo cómo ha roto la zona de los 35,70, que era su anterior resistencia, que de verdad había sido muy complicada. Un título que nos encontrábamos hasta máximos de 323,24 y que ha llegado a mínimos de 4,08. Bueno, ha resistido, ha soportado ese impulso. Lo tenemos ahora mismo, fijaos, técnicamente hablando, apoyándose en la media de 200 y a punto de volver ese RSI a los 30, está ahora mismo en 26,87 y parece que lo va a hacer de manera abrupta, de manera brusca. Esa vuelta del RSI a mí personalmente me encanta. Cuando lo hace de esa manera, cuando el RSI entra de manera abrupta, brusca en el canal, sea en el 70 o sea en el 30, normalmente el impulso es bastante bueno y por tanto, bueno, es interesante fijarse en ese tipo de cosas en este título concreto. Y luego nos preguntaba también por este otro título, que era Grab Holdings, que la tenemos aquí también en pantalla, con un comportamiento un poco distinto. Aquí sí que podemos ver esa zona de máximos en este momento. Nos vemos un poco el mismo tipo de gráfico desde tiempo atrás, con mucho menos pujanza, desde luego. Vemos aquí ese 17,22 de su último máximo relevante en el 21 y ha caído hasta mínimos de 2,11. Por tanto, vemos justamente ese mismo comportamiento de un título que iba muy bien, que subió mucho y que de repente
cayó fuertemente. Bueno, pues esa caída tan fuerte ahora mismo no está en una zona de soporte, está en una subida importantísima con un gap, y estas subidas en un título donde vemos que claramente no tiene una zona de soporte próxima, sino que está subiendo en total libertad y, como digo, con un hueco de entrada de liquidez, es bastante probable que tenga una corrección hacia los 4.22. Por tanto, ojito con el segundo título, Grab Holdings, no es el momento, así muy distinto a Navios Maritime Partners. Vale, una cosa, antes de ir con la siguiente consulta, saben los oyentes que estábamos muy pendientes de Cox Energy porque no sabíamos si finalmente iba a ser la salida a bolsa hoy o mañana, viernes, día 15. Confirmado, sale mañana a bolsa, mañana viernes, día 15, será el toque de campana por parte de Cox Energy. Lo acaba de confirmar ahora mismo la compañía. El debut en el mercado continuo de esta compañía energética, de este grupo de energía y también de agua, resultante de la fusión de su ahora filial Cox Energy. Debutará mañana, viernes, en la bolsa. Hay que recordar que ha recortado el tamaño de su oferta de salida a bolsa y que con eso reduce el objetivo de ingresos. En principio iban a ser 200 millones de euros de ingresos y finalmente se va a quedar en 175 millones de euros de ingresos. Le vamos a seguir contando los boletines. Oye, lo último, pero muy rapidito, notita de voz. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar por Iberdrola. Muchísimas gracias. Iberdrola, a modo de titular, que me quedan 2 minutos. Iberdrola, da un segundito que me sale en Milán. No, en España. En España, yo vamos. Spain. A ver. Iberdrola, aquí la tengo, Madrid. Vale. Pues Iberdrola, ahí está. Iberdrola está haciendo una pequeña zona de acumulación en esos 13 con 16, 17. La zona sería 13.08 aproximadamente, donde se está apoyando. Me parece un soporte muy débil. Probablemente esa zona que ya ha roto el soporte anterior de los 13,50 va a caer un poquito más hasta la zona de los 12,50. Vamos a darle un poquito de aire, a ver cómo se comporta. Si vemos que no rompe y que esta zona de acumulación la mantiene y sigue subiendo, podríamos plantearnos una ponderación muy liviana. Es un título que me gusta mucho. Iberdrola está funcionando muy bien. Tiene unas subidas y bajadas perfectas, escalerita, lo que nos gusta a los analistas. Pero, ojo, está en un punto complicado. Así es que escalerita no, rampa de salida, Echeverry, rampa de salida que estás cogiendo ya. Que nos vamos, escalerita. Pues nos vamos en esa rampa de salida. Punto con Iberdrola. Gracias, Javier, cuídate, un abrazo. Boletín informativo, regresamos aquí en Capital Intereconomía. Tenemos fondos de inversión con Gabriel López, consultorio, y tenemos a una compañía energética también que va a debutar no en la bolsa española, sino en el Nasdaq. Sí, una española de renovables en el Nasdaq. Está todo preparado y nosotros se lo vamos a contar aquí. Se llama Maps Energy. Su presidente estará con nosotros. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con NavaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en NavaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domicilio. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.